Buenos días a todos y a todas. Les damos la bienvenida nuevamente al espacio del Ateneo Central del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Muy felices de tenerlos del otro lado, los que están desde el hospital, los que están desde sus casas, desde otros lugares de la ciudad o del país. Esperamos, como siempre, que puedan aprovechar este espacio y aprender del intercambio que tenemos hoy con un grupo de especialistas. Ustedes saben que el hospital tiene un servicio de endocrinología que es de los más antiguos, de los más prestigiosos, a mi entender, que hace un montón de tareas, tiene un laboratorio sumamente, digamos, complejo, que hace un montón de cosas, tienen toda la parte clínica, investigación, muchas personas que trabajan también en CONICET. La verdad que es un servicio muy, muy admirable, realmente lo pienso así. Hoy nos van a traer una presentación que trata de un tema que es sumamente pediátrico, sumamente frecuente para los que estamos en un hospital de alta complejidad, pero que nos puede tocar en cualquier situación de la pediatría. Así que la doctora Melina Gil, que es residente de tercer año de la especialidad, nos va a contar el caso clínico, y la doctora Débora Braslaski, que es endocrinóloga infantil del servicio, va a estar también presente para la discusión. Así que los voy a dejar con Melina, que va a iniciar la presentación. Recuerden que podemos hacer las preguntas a través del chat. Pueden abrir el micrófono en algún momento para hacer algún comentario y, por supuesto, aprovechar toda la experiencia que nos trae el servicio de endocrinología. Hola, buen día. Bueno, el Ateneo Clínico el día de hoy lo hemos denominado hipoglucemia y sus desafíos diagnósticos. El caso clínico que les vamos a presentar es de un varón que nació en febrero del 2021 y que consultó por primera vez en mayo del 2021 a la edad de 3 meses en nuestro servicio. El motivo de interconsulta fueron hipoglucemias a repetición en un paciente internado en la terapia con un neuroblastoma 4S de gran tamaño. Como antecedentes perinatales, era la cuarta gesta de esta mamá, el primer hijo de padres no cosanguíneos sanos. El embarazo había sido controlado, no había tenido patologías durante el mismo, había sido un recién nacido a término de 39 semanas con un peso adecuado, no había tenido ninguna patología perinatal, la pesquisa fue normal y al examen físico en ese momento no tenía ningún dato a destacar. Como antecedente de enfermedad actual, el paciente ingresó a la guardia a los 2 meses de vida por marcada distensión abdominal y diarrea de 3 semanas de evolución. En el examen físico se constató hepatomegalia masiva y múltiples lesiones subcutáneas, que eran nódulos azulados. Se realizó una ecografía abdominal que mostró una hepatomegalia heterogénea con compromiso suprarrenal derecho, y se decidió su internación y evaluación por servicio de oncología por la alta sospecha de neuroblastoma. Se realizó una tomografía computada de abdomen y pelvis, que demuestra una hepatomegalia masiva heterogénea asociada a una lesión tumoral en la glándula suprarrenal derecha que desplaza el riñón hacia la línea media. Se realiza una punción de aspiración con aguja fina que demuestra neuroblastoma, el NMIC no amplificó, y la PAMO mostró infiltración tumoral. Se confirma entonces el diagnóstico presuntivo de neuroblastoma 4S. El paciente evoluciona clínicamente con un deterioro progresivo del estado general, ingresa en terapia en mayo del 21, sufre una complicación mecánica de su masa abdominal, hace un síndrome de vena cava inferior con oliguria prerrenal y un síndrome acítico edematoso, y sufre restricción de la función pulmonar. En ese momento el examen físico presentaba un peso de 7,3 kg, que se encontraba en percentilo 75-90, pero a expensas de esta gran masa tumoral, por lo cual asumimos que el paciente estaba en realidad desnutrido. Una talla de 62 centímetros en percentilo 25-50 y un perímetro cefálico en percentilo 10. El estado general era malo, los miembros estaban adelgazados, el abdomen, como ven en la imagen, estaba distendido, tenía circulación colateral, una hernia umbilical tensa. Se veían estos nódulos subcutáneos azulados en el flanco derecho, región supraciliar y sacro, y a nivel genital tenía G1, BP1 y testículos en bolsas escrotales de 1 a 2 mililitros. No pudimos hacer mucho más de evaluación del examen físico debido al estado crítico del paciente. Durante su internación en terapia, intercurre con un síndrome de lisis tumoral, por lo cual recibe hiperhidratación y tratamiento con alopurinol. Recibe una nutrición parenteral con un flujo de glucosa de 6 mililitros kilo hora, está en CAFO con insuficiencia respiratoria secundaria a la patología restrictiva que generaba el tumor,
y por mal manejo de líquidos, secundario a la compresión tumoral, recibe múltiples dosis de furosemida. El neuroblastoma 4S tiene resolución espontánea, por lo cual el tratamiento es expectante. Sin embargo, dado el compromiso clínico que generaba el tamaño de la masa, se deciden realizar 7 sesiones de quimioterapia con escasa respuesta. Desde la internación se solicita la determinación de catecolaminas urinarias, dado que el neuroblastoma tiene una secreción característica de las mismas. Como vemos en la tabla, lo que destaca en este paciente, que corresponde con neuroblastoma, es un aumento del ácido vainillin-mandélico, de la dopamina y de la normetanefrina. Este estudio se realizó en nuestro servicio, en el laboratorio del CEDIE. En esta imagen que se ve acá se ven los picos, digamos, de los analitos analizados patológicos. Esto es una espectrometría de masa, que es el gold estándar para el diagnóstico de esta enfermedad, en este caso. Las ventajas de este método es que tiene una alta selectividad y sensibilidad, que es fácilmente reproducible, que tiene alto rendimiento, que permite obtener datos rápidos, permite medir varios analitos en forma simultánea en la misma muestra, y como les decía, es el gold estándar para la cuantificación de las catecolaminas urinarias. De esta manera se apoya el diagnóstico de neuroblastoma. La consulta con nuestro servicio es entonces por las hipoglucemias a repetición que presentaba el niño. Las mismas habían sido constatadas desde mayo, cuando ingresó en la terapia, y había tenido registros de hipoglucemia tan bajos como de 13, 28 y 36 miligramos por decilitro, aún mientras recibía hidratación parenteral con flujos de glucosa de más de 5 mililitros kilo hora. Y luego, aún recibiendo nutrición parenteral con flujos de glucosa de 6 mililitros kilo hora. En este contexto de las hipoglucemias de difícil manejo, se administra hidrocortisona a dosis de estrés grave, 40 miligramos metro cuadrado día, a pesar de lo cual las hipoglucemias persisten. Se consulta también con nutrición, y se caracteriza que el momento de las hipoglucemias era en el contexto de la suspensión de la gastroclisis durante la noche, es decir, en el periodo de ayuno. Por lo tanto, lo que primero se indica es no suspender la gastroclisis durante la noche para poder mantener un mejor control de la glucemia. Con esta intervención, el niño no repite hipoglucemias, con excepción de un registro aislado en julio de 42 miligramos por decilitro. Ante un paciente con hipoglucemias, lo primero que hay que hacer es confirmar la misma. Luego, evaluar la fisiopatología de las hipoglucemias y realizar una evaluación orientada al paciente para identificar la causa. En este caso, la hipoglucemia había sido confirmada, y en cuanto a fisiopatología, tenemos dos grandes causas. Por un lado, puede ser por exceso en el consumo, es decir, que haya un aumento en la utilización periférica de glucosa. Y por el otro lado, puede ser que sea por un déficit de la producción. En el primer caso, que sea por un exceso del consumo, puede ser por un adenoma de células beta del páncreas, por un hiperinsulinismo, ya sea transitorio o permanente, o una diabetes latente. En el caso de que sea por un déficit de producción, puede ser que haya una disponibilidad de glucosa disminuida, como sucede en la desnutrición grave y en el ayuno prolongado, por una glucogenólisis disminuida, como sucede en la glucogenosis, en el déficit de glucosa sintetasa, en el déficit de glucagón. Puede ser que se trate de una gluconeogénesis disminuida, como sucede en la insuficiencia suprarrenal, ya sea primaria o central, en el déficit de hormona de crecimiento y en la galactosemia. O puede ser que esté asociada con otras enfermedades metabólicas. Otra forma de clasificar a las hipoglucemias es de acuerdo a la presencia o no de cetosis. En una hipoglucemia sin cetosis tenemos que ver cómo están el beta-hidroxibutirato y el NEPA. Si ambos están bajos, estamos en presencia de un hiperinsulinismo. Mientras que si el beta-hidroxibutirato está bajo, pero el NEFA está elevado, pensamos en un trastorno de la beta-oxidación. Si nos encontramos ante una hipoglucemia con cetosis, lo que nos va a dividir va a ser la presencia o no de hepatomegalia. En el caso que el paciente presente hepatomegalia, vamos a pensar en enfermedades relacionadas con el metabolismo, mientras que en la ausencia de hepatomegalia, sí toma más jerarquía las enfermedades endocrinas como el déficit de hormona de crecimiento, el déficit de ACTH-cortisol, el déficit de adrenalina y otras enfermedades metabólicas también. Volviendo a nuestro paciente, habíamos confirmado la hipoglucemia, habíamos caracterizado que las mismas se producían durante el ayuno, por lo cual se indica
no suspender la gastroclisis durante la noche, tras lo cual el paciente no vuelve a presentar estas hipoglucemias tan severas, sin embargo, tampoco logra mantener glucemias mayores a 70, que es nuestro objetivo. Una cuestión importante que nosotros queremos destacar es que siempre que estamos ante un paciente con hipoglucemias, lo primero que tenemos que hacer es evitar que estas vuelvan a pasar, aun si esto retrasa el diagnóstico, pero siempre tenemos que proteger al paciente de la hipoglucemia. Es por esto que en este niño lo que se hizo fue, dado que no había vuelto a tener valores tan bajos como para entrar a lo que nosotros denominamos una muestra crítica, se tomaron dosajes basales. La primera muestra ingresa con una glucemia de 78, se evalúa el cortisol, que es normal, y cuerpos cetónicos que resultan negativos. Se vuelve a repetir 15 días después una segunda muestra, con de nuevo una glucemia normal de 89 miligramos por decilitro, se evalúa el eje adrenal, que es normal, y se piden también factores de crecimiento que son bajos. El IGF-1 tan bajo puede relacionarse con el estado crítico del paciente, pero no así la IGF-BP3, que uno no esperaría que estuviera tan baja. Como les contaba previamente, el paciente presenta una hipoglucemia de 42 miligramos por decilitro en forma aislada, lo cual nos permite a nosotros tomar una muestra crítica, es nuestra oportunidad diagnóstica. Recordemos que para que ingrese una muestra crítica, el valor de referencia es 40 o 50 miligramos por decilitro, dependiendo la bibliografía consultada. Entonces, lo primero que hacemos es confirmar la hipoglucemia, tiene efectivamente 42 miligramos por decilitro, y lo que evaluamos en este caso es el eje adrenal, que confirmamos realmente que el niño no tiene insuficiencia adrenal, la respuesta es adecuada a esta hipoglucemia. Pedimos también un dosaje de hormona de crecimiento basal, en hipoglucemia, disculpen. En este caso lo que vemos es una hormona de crecimiento baja, inadecuadamente. Uno esperaría que ante una hipoglucemia la hormona de crecimiento responda aumentando. Y lo otro que evaluamos es la insulina y el péptido C basal, que están bajos, lo cual es adecuado para esta hipoglucemia. Y los cuerpos cetónicos, que están también bajos. Se piden cuerpos cetónicos en orina que resultan negativos. Entonces estamos ante un paciente que tiene una hipoglucemia no cetósica y un diagnóstico de neuroblastoma 4S con infiltración hepática y adrenal. Entonces, adaptando las causas de hipoglucemia a nuestro paciente, pensando en un déficit de producción, puede ser que haya una falla de hormonas contrarreguladoras, puede ser secundario el compromiso adrenal, sin embargo sabemos por laboratorio que no tiene una insuficiencia adrenal. Para que llegara a tener la infiltración debería ser bilateral, y no es el caso, y además hubiera tenido respuesta a las dosis de estrés grave de hidrocortisona, y no había sucedido esto. El paciente había mantenido las hipoglucemias a pesar de la hidro. Puede ser que tenga déficit de hormona de crecimiento. La verdad que el laboratorio mostraba una hormona de crecimiento baja en hipoglucemia, con factores de crecimiento también bajos. Sin embargo, el fenotipo del paciente, la evolución clínica, no parecía de un paciente deficitario de GH, y además los otros ejes se encontraban conservados, ¿no? Lo cual nos hacía dudar de este diagnóstico. Otra cuestión podía ser el compromiso hepático, que hubiera un déficit de glucógeno. Sin embargo, la función hepática, si bien no estaba normal, tampoco justificaba las hipoglucemias que presentaba el niño. Por otro lado, puede ser por un exceso de consumo, habíamos dicho, en el caso de este niño, una caquexia o un hiperinsulinismo. Sin embargo, teníamos en la muestra crítica una insulina no dosable, de manera que descartábamos este diagnóstico. Entonces nos pusimos a pensar qué podía ser lo que estuviera generando las hipoglucemias en este niño, dado que ninguno de los motivos previamente descritos nos convencía en el caso de él. Entonces, buscando en la bibliografía, encontramos este artículo, que habla de tumores secretores de IGF-2 o IGF-2-OMA. Pensando que podía ser esto lo que tuviera nuestro paciente, nos acercamos al CEDIE, que trabajamos por supuesto en conjunto, y buscamos la forma de poder dosar este analito. El IGF-2 es un factor de crecimiento que no se dosa ni en este hospital ni en ninguna otra parte del país, de manera que teníamos que encontrar la forma de investigar en nuestro paciente. Lo que hicimos fue realizar un Western blot, una corrida electroforética. Lo que se buscó fue IGF-2
el suero, y IGFBP2, que es una proteína transportadora que tiene una relación inversa con la hormona de crecimiento. Lo que se evaluó fue en nuestro paciente, representado por P1 y P2, en 2 muestras en euglucemia, C1 y C2, que representan pacientes sanos de la misma edad, son los controles, y las siglas GHD representan a 2 pacientes de la misma edad con déficit de hormona de crecimiento conocida. Lo que se vio en esta corrida electroforética es que nuestro paciente presenta IGF-2, o sea, se tiñen las bandas de IGF-2 en ambas muestras, cosa que no sucede ni en los controles ni en los pacientes con déficit de hormona de crecimiento. Por otro lado, medimos IGF-BP2, que, como les decía, tiene una relación inversa con la hormona de crecimiento. En este gráfico lo que se puede ver son en puntos azules los pacientes sanos, en puntos rojos los pacientes deficientes, y lo que se ve que en los pacientes deficientes las concentraciones de IGF-BP2 son mayores. Y en nuestro paciente coincide que las bandas son más gruesas que en los pacientes, tanto sanos como deficientes. De esta manera corroboramos que en este niño las concentraciones de IGF-2 se encuentran aumentadas. Volviendo a nuestro paciente, entonces presentó estas hipoglucemias severas, a pesar de un flujo alto de glucosa. Se presenta la oportunidad de ingresar a una muestra crítica con esta hipoglucemia aislada, teniendo entonces nuestra impresión diagnóstica de que estamos ante un IGF-2 OMA, dado que no tiene un tratamiento específico, sino que la resolución de su patología de base hará que el tumor secrete menos IGF-2 y con eso se resuelvan las hipoglucemias. Nuestra recomendación es sostener la glucemia hasta que esto suceda. El paciente evoluciona favorablemente, pasa a sala común y en agosto es externado. Nosotros lo vemos en ese primer control post-internación. En ese momento el chico estaba en recuperación nutricional, realizando kinesioterapia motora, se encontraba con vitaminas y sulfato ferroso, realizaba un ayuno máximo de día de 3 horas y de noche de 4 horas. El peso se encontraba en percentilo 25-50, la talla a menos 1.9 desvíos estándar, y el perímetro cefálico en percentilo 25-50. El estado general era bueno, el abdomen estaba apenas distendido, a expensas de una hepatomegalia bien delimitada, tenía un Tanner 1 con testículos en bolsa 2-2. Y afortunadamente su maduración era acorde de edad. Le realizamos un laboratorio con un ayuno máximo de 3 horas, que nos muestra un valor de glucemia normal, con factores de crecimiento que recordemos que eran bajos, que ahora están normales, una hormona de crecimiento basal normal, insulina y eje adrenal también normales. Lo que condice con la clínica de resolución de las hipoglucemias y de reducción del tamaño del tumor. Volvemos a hacer entonces una corrida electroforética. Este es el mismo gráfico que el anterior, pero le agregamos la nueva muestra con el paciente post-internación, y lo que vemos es que el IGF-2 ya no tiñe, no está presente. Por lo tanto, en este paciente con hipoglucemia y un neuroblastoma 4S con infiltración hepática y adrenal, nuestro diagnóstico fue un tumor secretor de IGF-2 o IGF-2-OMA. Bueno, hasta aquí el caso clínico. No sé si hay preguntas. No sé si hay alguna pregunta con respecto al caso. Hago la pregunta y vos la podés repetir si querés. Bueno. ¿Tienen el paciente que tienen con esta patología? ¿Hay casuística? Yo nunca lo había escuchado hasta que ustedes lo traen como caso, digamos. En el servicio... Perdón. Nos preguntan si tenemos casuística, si habíamos tenido algún paciente con este mismo diagnóstico. Bueno, hola a todos. La verdad es que no, nosotros no teníamos ningún antecedente de un paciente con
con hipoglucemias a raíz de un tumor secretor de IGF-2. Está compartiendo el Ateneo del Servicio de Oncología, que quizás quieran compartir también la experiencia de ellos. Pero para nosotros fue un desafío diagnóstico porque teníamos el paciente con hipoglucemia que no correspondía a ninguna entidad que nosotros conociéramos. Así que fue un aprendizaje y por eso también nos interesa poder compartirlo, ¿no? No sé si Marcelo y el equipo de oncología quiere contar la experiencia de oncología respecto a este tipo de tumores. Buenas a todos, ¿cómo están? Bueno, primero, muy interesante y la presentación. La realidad es que no teníamos experiencia en este tipo de tumores. La realidad es que la revisión bibliográfica la hicimos a partir del planteo del agente de endocrino. Y la realidad es interesante, y es interesante después revisando un poco esta asociación con el neuroblastoma. Muy bien también, digamos, ese abordaje. Los neuroblastomas 4S o MS no suelen tener, no suelen requerir tratamiento. Muchas veces se tratan igualmente cuando no tienen respuestas espontáneas adecuadas, y esto tiene que ver un poco con el concepto de que los neuroblastomas 4S en realidad no se asumen estrictamente como enfermedad metastásica desde el punto de vista ontogénico, sino que tiene que ver con células inmaduras que terminan madurando en los pacientes, y esto es un nuevo concepto, digamos, del conocimiento de la biología molecular. Y la realidad es que, bueno, fue todo un hallazgo del servicio de endocrinología desde el pensamiento intelectivo, digamos, porque la verdad que hubo que pensarlo para que ellos pudieran analizar esta asociación, o en realidad causalidad más que asociación. Y no tenemos experiencia, siendo la pregunta concreta, con este tipo de manifestaciones en tumores. Claramente en pacientes chiquititos que seguramente son más lábiles por una cuestión fisiológica a este tipo de mecanismo de producción de hipoglucemia, pero tampoco tengo memoria de haber ni en revisiones de tiempo cercano de pacientes más grandes tampoco con esto, ¿no? Bueno, gracias Marcelo. No sé si hay alguna pregunta más o algún comentario. ¿Hay alguien así? Bueno, si no, si les parece, avanzamos con la presentación y después queda un espacio para compartir al final nuevamente. Bueno. Ante una hipoglucemia, que es la concentración de glucosa plasmática lo suficientemente baja como para causar signos y síntomas de afectación cerebral. Se toma como valor de referencia una glucemia menor de 70 miligramos por decilitro, iniciando la sintomatología a partir de 55 miligramos por decilitro. Se caracteriza clínicamente por la tríada de Whipple, que incluye baja concentración plasmática de glucosa, signos y síntomas como palpitaciones, temblor, ansiedad, sudoración, parestesias, confusión, convulsiones y coma, y la resolución de los mismos con la corrección de la glucemia. Sin embargo, esto solamente es útil para niños más grandes y adultos, pero no para neonatos o lactantes. En ellos la sintomatología es más inespecífica y puede no ser referida. Regular actitud alimentaria, sudoración, taquicardia, hipotermia, irritabilidad, letargo, convulsiones. Yendo a el factor de crecimiento involucrado en el diagnóstico de este paciente, es un factor cuyo gen mapea en el brazo corto del cromosoma 11, tiene una expresión regulada por mecanismos epigenéticos. En este caso, lo que sucede normalmente es que el alelo paterno va a sufrir un proceso de metilación y va a ser el que se exprese, por eso la luz verde. El alelo materno no se metila y no se expresa, queda silenciado, sufre un proceso de imprinting materno. Normalmente existe un equilibrio entre genes paternos y maternos que permiten un crecimiento normal. Los genes paternos van a ser
van a favorecer el crecimiento, por lo tanto cuando estos se sobreexpresan hay síndromes relacionados con el hipercrecimiento, mientras que los genes maternos frenan el crecimiento y cuando se sobreexpresan se producen hipocrecimiento. El IGF-2 en la vida prenatal y postnatal tiene diferentes funciones. Durante la vida prenatal tiene un efecto fisiológico y está asociado con el crecimiento fetal. Su acción la ejerce a través del receptor del IGF-1 que se encuentra en los condrocitos hipertróficos. Mientras que en la vida postnatal su acción es siempre patológica y se debe a una sobreexpresión. Esto puede darse en síndromes de sobrecrecimiento, ya sean localizados o generalizados, y en tumores. ¿Por qué se puede producir esta sobreexpresión de IGF-2? Puede ser porque hay una metilación del alelo materno que permite su expresión, en ese caso tenemos una doble dosis, digamos, de este gen, o porque hay una disomía uniparental paterna, es decir, que el paciente tenga, en vez de un alelo materno y uno paterno, tenga dos alelos paternos. De esta manera se sobreexpresa este gen. Esto nos lleva a hablar del IGF-2-OMA, que es un tumor de células no pertenecientes a islotes que generan hipoglucemias, que se abrevia NICTH, que es un tumor productor de IGF-2 y que incluye formas IGF-2 maduras e inmaduras denominadas Big IGF-2. Clínicamente se manifiesta por hipoglucemias espontáneas, generalmente en periodos de ayuno, en ausencia de hiperinsulinemia. El 50% presenta síntomas cuando se diagnostica el tumor, y en el otro 50% el tumor se diagnostica luego de que hayan iniciado las hipoglucemias. Generalmente se asocia con el tamaño del tumor, aunque es una característica no excluyente. Y pueden tener un fenotipo acromegaloide en ausencia de hormona de crecimiento e IGF-1, aunque esto es más raro. En esta tabla, que tiene una casuística de adultos, lo que vemos es la asociación entre las diferentes estirpes tumorales y el IGF-2-OMA. Está bastante repartido, pero una ligera prevalencia en tumores de origen epitelial, siendo el más prevalente el carcinoma hepatocelular. Sin embargo, si vemos otros tumores, vemos que hay un 3% de otros tumores, digamos, relacionados con el IGF-2-OMA, dentro del cual está el neuroblastoma. Es poco frecuente, pero está reportado en la bibliografía. En este gráfico lo que mostramos son los receptores donde puede ejercer su efecto el IGF-2. Hacia la izquierda vemos los receptores de insulina en sus dos isoformas, la A y la B, y del lado derecho el receptor de IGF-1. Estos receptores tienen una alta homología estructural, están compuestos por 2 subunidades alfa y 2 subunidades beta. Y tienen, en el caso del IGF-1, va a tener una alta afinidad por el IGF-1, algo menor por el IGF-2 y aún menor por la insulina. En el caso de los receptores de insulina, tienen alta afinidad por la misma, menos por el IGF-2 y aún menos por el IGF-1. Y en el medio tenemos receptores híbridos que tienen diferente afinidad por cada uno de estos ligandos. Los receptores de insulina van a tener mayores efectos sobre el metabolismo, y los receptores de IGF-1 van a tener mayores efectos sobre el crecimiento. El IGF-2 tiene su propio receptor, pero este tiene una función de degradación. Internaliza el IGF-2 y lo degrada. En el caso del IGF-2-OMA, como dijimos, el tumor lo que va a hacer es secretar tanto la forma madura como la forma inmadura. Como la secreción de estos factores va a estar aumentada, normalmente van unidos a proteínas transportadoras. Sin embargo, el exceso en sus concentraciones hace que se supere, digamos, la capacidad de unión a estas proteínas y que se encuentren en exceso. Al estar en exceso van a competir con sus ligandos van a competir por el receptor con sus ligandos habituales, es decir, con la insulina y con el IGF-1, reemplazándolos en su unión, pero ejerciendo la misma función. Por eso es que se explica que al unirse este IGF-2 que se encuentra en exceso con el receptor al receptor de la insulina, se produzca hipoglucemia. En este esquema lo que vamos a mostrar es el patrón bioquímico que explica tanto lo que tiene nuestro paciente como tanto el laboratorio como la clínica, ¿no?
Entonces tenemos el tumor que sintetiza IGF-2, el cual se encuentra en exceso. A nivel del tejido adiposo vamos a ver un descenso de la lipólisis y por lo tanto menor cantidad de ácidos grasos libres. A nivel pancreático disminuye la insulina. Vamos a ver una disminución en la síntesis de IGF-1, de IGF-BP3 y un aumento de IGF-BP2. Y a nivel pituitario un descenso en las concentraciones de hormona de crecimiento. Esto sucede porque como el IGF-2 actúa sobre los receptores de IGF-1, la hipófisis va a censar como que esta está en exceso, entonces por un mecanismo de retroalimentación negativa, va a disminuir la síntesis de hormona de crecimiento, lo cual también explica por qué IGF-1 e IGF-BP3 tienen concentraciones bajas. Como mensajes para destacar, existen múltiples causas de hipoglucemias recurrentes, cada una de ellas amerita una interpretación individual. El abordaje inicial es común en todas las causas y su objetivo es mantener las glucemias normales para prevenir lesiones del sistema nervioso central. Los tumores secretores de altos niveles de IGF-2 y sus formas inmaduras son causa de hipoglucemia al actuar como ligandos de los receptores de insulina. Tenemos que considerar este diagnóstico cuando los trastornos más frecuentes no tienen lógica o se descartan, en presencia de una masa tumoral, o cuando el patrón bioquímico es compatible. Este patrón es hiperinsulinismo, pero sin hiperinsulinemia, y el déficit de hormona de crecimiento. Muchas gracias. La primera pregunta que les haría, antes de me adelanto al chat, es ¿cómo hacemos el diagnóstico si esto es un mensaje disponible clínicamente que ustedes pueden pedir, este Western Blot, lo hicieron a medida para este caso? ¿Quieren repitan la pregunta? Acá Nati nos pregunta cómo uno se debería manejar si uno sospecha este diagnóstico, si uno va a medir IGF-2 o cómo se hace. Bueno, un poco contarles cómo surgió todo esto. Surgió en plena pandemia, cuando era muy difícil hasta ver los pacientes internados, y una vez que llegamos a este diagnóstico, primero tuvimos que descartar otros diagnósticos, y cuando veíamos que no llegábamos al diagnóstico certero, avanzamos en pensar en equipo. Nosotros acá en el CIE tenemos la suerte de trabajar con bioquímicos, biólogos, y bueno, cada uno empezó a aportar qué ideas podían ayudar a llegar al diagnóstico. Entonces, hablando con la doctora Gabriela Ballerini, decíamos, bueno, sería ideal poder dosar IGF-2. Acá no se puede dosar. ¿Qué herramientas tenemos? Bueno, nos acercamos al laboratorio de la doctora Penisi, y ella es la que hizo el Western Blot. Esto no me parece que sea una herramienta para, digamos, para abordaje asistencial, ¿sí? En este caso para confirmarlo y para abrirnos la idea de un diagnóstico diferencial, que es probable que si uno se enfrente hoy en día a un paciente con una masa tumoral, pudiendo descartar las etiologías que requieren un tratamiento específico, y con un patrón bioquímico compatible, si uno se lo plantea como un diagnóstico diferencial, digamos, no hace falta hacer una corrida electroforética para medir IGF-2. Uno puede proponer la conducta expectante y ver cómo va evolucionando el paciente respecto a sus glucemias, en la medida que la masa tumoral va mejorando. Esta masa tumoral, bueno, era de esperar. Hay otras que son de resolución quirúrgica u otras intervenciones. Acá está entrando una pregunta, no sé si hay una antes de la doctora Ropelato o no. Pero que se me perdió. Ahí está. La doctora Ropelato pregunta si se pudo hacer una biopsia en el tumor para marcación de IGF-2. Bueno, eso hubiera sido también lo ideal, poder trabajar sobre el tejido, pero interactuando con el servicio de oncología, la verdad es que el diagnóstico etiológico es bastante más fácil que hacer una biopsia, y se pudo hacer por una PAF, y con ese material no nos resultaba de utilidad para estudiar IGF-2. Entonces no tuvimos en nuestras manos tejido para poder estudiarlo. En otros tumores que requieran resección quirúrgica sería así interesante, pero en este caso
como el diagnóstico fue a través de una PAF, no había material para estudiar. Sí. Una pregunta corta. Sí. Le pregunto a Marcelo, ¿cuán frecuente es el neuroblastoma 4S y si siempre es tan grande y por qué involuciona? Ok. Acá está ingresando una pregunta del doctor Vergadá respecto a la epidemiología de los pacientes con neuroblastoma 4S, qué prevalencia tienen y si los tumores suelen tener este tamaño como observamos en este chico. ¿Y algo más? ¿Por qué involuciona? ¿Y cuál es la explicación para la involución espontánea de esta estirpe tumoral? Bueno, primero, digamos, me retrotraigo a la consulta de la doctora Rospelato. En este caso el diagnóstico se hizo por PAF, incluso se pudo hacer ahí la biología molecular con el NMIC para el diagnóstico del grupo de riesgo de este paciente. O sea que lo podemos hacer directamente solamente con una PAF y con eso podemos hacer diagnóstico. Respecto al neuroblastoma, el primer abordaje que tenemos que pensar es que aproximadamente constituye entre el 3 y el 5% de los tumores de la edad pediátrica, digamos, o sea que estamos hablando de una población relativamente pequeña. La población total es más o menos de unos 1.400 pacientes año, o sea que estamos hablando de menos de 50 neuroblastomas al año, de los cuales con presentación de 4S claramente debemos tener menos del 10%, sí, menos del 10%. O sea que no es la presentación claramente más frecuente, ¿sí? Suelen tener buen pronóstico, y digo suelen tener buen pronóstico porque la mayoría suele retrogradar espontáneamente, aunque hay un pequeño grupo que no presenta involución, y en realidad el conocimiento actual de la biología molecular nos permite saber que estos pacientes en general tienen características en su biología molecular que hacen que no se comporten de la manera estándar. Cada vez eso lo sabemos más. Una de estas cosas, por ejemplo, es la amplificación, digamos, del gen NMIC, o, digamos, la lesión del 1P, 11Q, etcétera, que sabemos que le confiere características al neuroblastoma más agresivas. Y también respondiendo, digamos, un poco a la pregunta del doctor Vergadá, el nuevo abordaje o el nuevo concepto de los neuroblastomas es que en realidad estas lesiones en los tumores MS o 4S, como plantea, digamos, la clasificación vieja, tiene que ver con que las lesiones que antes asumíamos como metastásicas en realidad son restos de tejido neuronal presentes en el paciente. De tejido neuroectodérmico, perdón, la precisión. En realidad, este tejido neuroectodérmico es un resabio ontogénico que está presente en el paciente. Entonces, estas células no aparecen metastásicas en donde quieren, sino que en realidad respetan el patrón de ubicación que tenían las células, digamos, de estirpe neuroectodérmica en la evolución, digamos, del periodo fetal al paciente ya, digamos, en su vida extrauterina. Entonces, el nuevo abordaje, bueno, esto no es enfermedad metastásica, si uno lo piensa desde ese punto de vista, sino que en realidad son células que permanecen remanentes activas que no deberían estarlo. Y ese es un poco el sentido que le damos en que estas células van a evolucionar a, valga la contradicción, a la involución. ¿Por qué? Porque lo único que tiene que darle uno es tiempo. El problema que tenemos que muchas veces, por las masas que nos encontramos en estos pacientes, y sobre todo por el compromiso hepático, acá esencialmente tenemos con el compromiso hepático dos problemas. Uno es el compromiso de la funcionalidad hepática. Estos pacientes pueden tener más riesgo de sangrado, etcétera, claramente porque el hígado se compromete en su función, y una de las cosas que suele hacer, sí, obviamente altera, digamos, en cantidad factores de la coagulación, lo que implica que estos pacientes tengan más posibilidad de sangrado. Y después el factor masa,
que va a generar claramente una insuficiencia ventilatoria restrictiva, la compresión abdominal, con aumento franco de la presión intraabdominal, edemas, etc. Los pacientes se descompensan por efecto masa y por efecto funcional. Y estos son los pacientes a veces que nos vemos en la necesidad de a veces iniciar tratamiento porque, y también respondiendo a una de las preguntas, este paciente, si bien lo vimos clínicamente muy mal, hemos tenido pacientes peores. Incluso en el pasado se hacían procedimientos, por ejemplo, de packing hepático. Se abría, digamos, al paciente y se descomprimía el abdomen, cosas que si uno las piensa realmente muchas veces claramente inefectivas, pero que intentaban dar tiempo a la evolución del paciente. ¿Qué vimos con esto? En realidad que algunos pacientes no tienen tiempo de evolucionar a la involución, y hay otro grupo de pacientes que tienen alteraciones moleculares que le confieren mal pronóstico, y estas células sí se comportan como células agresivas con capacidad de metástasis, que son los que obviamente tienen alteraciones del gen enemigo, de lesión del 1P, 11Q, etc. Y estos pacientes sí van a ser más refractarios a los esquemas de quimioterapia, que de por sí igual, si lo pensamos, el paciente que tiene células inmaduras, pero que son inmaduras naturalmente, también va a ser resistente a la quimioterapia. ¿Por qué? Porque son células que no van a tener una alta tasa de replicación desde el concepto del tumor maligno agresivo, sino que van a ser células, entre comillas, normales, inmaduras, a las que hay que darle tiempo de maduración, digamos. Así que no sé si respondí todas las preguntas, porque uno se entusiasma y habla. Sí, respondiste y con creces, así que está bueno ir aprendiendo todos. No sé si hay alguna pregunta más, alguien que quiera escribir preguntas, comentarios. Una pregunta para Marce por ahí. Este cambio de nomenclatura del 4S a MS, porque tiene alguna situación clínica. Marce, no sé si llegas a escuchar, acá consultan a qué se debe el cambio de la nomenclatura del neuroblastoma. No, es una clasificación nueva. En realidad el MS antes se llamaba 4S por 4 Special, digamos, especial, y ahora, digamos, la clasificación nueva en realidad se lo aborda del tema del sitio, de posibilidad de resolución quirúrgica o no, entonces se lo clasifica como L1, L2 y M a los metastásicos. Hace a lo orgánico de ubicar a los pacientes en grupos de riesgo para establecer un tratamiento, pero el concepto es el mismo. Ok, y también un poco compartir a lo que estuvimos charlando en este tiempo, que también nos llamaba la atención que no hubiera literatura respecto a pacientes pediátricos con esta entidad, siendo que la oncología, digamos, es digamos, muy extensa, y que en la literatura solo se describían pacientes adultos, ¿no? Sí, eso creo que tiene que ver con aristas múltiples, subregistro seguro. Creo que este paciente fue una combinación de situaciones, que fue un gran tumor en un paciente muy pequeñito en el que hubo muchos ojos y la capacidad de ustedes de destrabar el mecanismo fisiopatológico de por qué se estaba produciendo lo que estábamos viendo, porque la verdad que claramente no para halagarlos, pero ustedes, además de tener el mérito del background, digamos, tienen el mérito de haber sabido pensar al paciente, porque la realidad era un paciente que era complejo de pensar, básicamente por lo mismo que vos decís, no hay tanto registro. Diría que yo la verdad que no había abordado registro en la edad pediátrica de este tipo de cuadros en pacientes, por ejemplo, con neuroblastoma. Y seguramente lo que complota es que tenemos una casuística muy limitada, ¿no? Eso también, claramente. Pero creo que este paciente fue el paciente más sensible para que le pasara esto en algo que claramente vemos muy poco. Sí, sí, yo coincido, Marce. Acá viene una pregunta más. Sí, en la literatura que leyeron, que encontraron, hubo un caso que haya sido al revés, que el paciente solamente tenga el síndrome, o sea, la hipoglucemia con todo lo que lleva,
y después encontró el tumor, o si es que tiene que estar la masa Exacto. y después, no como para neoplásico y no como Sí. marcador de tumor. Acá hay una pregunta muy interesante que nos quedó fuera de la discusión. Acá preguntan si ha ocurrido que el paciente presentó primero hipoglucemias y que después se diagnosticó la presencia de un tumor secretor de IGF-2. Y sí, en la casuística de adultos hay un porcentaje muy alto en el cual primero eran pacientes con hipoglucemias y en el algoritmo diagnóstico avanzaron sobre los diagnósticos más frecuentes y terminaron buscando tumores pequeños, o sea que tumores grandes no son la regla, ¿sí? Si son tumores grandes uno ya va a tener la alerta un poco más, más precisa, pero que está descrito que a veces la hipoglucemia es el signo que orienta a pensar que hay un tumor oculto y después se llega al diagnóstico de tumores. Eso sí está descrito también. No sé si hay alguna pregunta más. No, hay preguntas en el chat. No sé si alguien tiene como para hacer un comentario o cierre, o me parece de Yo mientras avanzo con un comentario, la verdad es que yo pienso que si uno no hubiera puesto el ojo en esto, el paciente hubiera tenido como hipoglucemias que hubieran sido asumidas como transitorias y que un día resolvieron. Entonces la verdad es que nosotros nos entusiasmamos un montón cuando se nos ocurrió una idea y tuvimos todo el background de la multidisciplina, de la posibilidad de confirmarlo, y me parece que bueno, esto también es como un disfrute de decir, bueno, esto no me cierra, estoy acostumbrada a ver esto y esto no va. ¿Por dónde va? Y hacer una pregunta clínica y un poco lo que estamos acostumbrados y estimulamos en el hospital a que, digamos, de preguntas clínicas que aparecen permanentemente, uno puede activar todo un sistema de pensar, de confirmar y de generar conocimiento que bueno, hubo un montón de profesionales involucrados y cada uno aportando desde su mirada y desde su conocimiento, y me parece que generamos algo interesante que nos suma un escalón más para enfrentar los próximos pacientes, ¿no? Totalmente, me parece súper enriquecedor todo el trabajo de ustedes, la multidisciplina de tener los bioquímicos, el laboratorio de serie es un laboratorio realmente de mucho prestigio, un laboratorio que hace un montón de determinaciones importantes que hasta se las ingeniaron para poder hacer una nueva determinación que no tenían previamente posibilidad de hacer. Me parece que esto nos abre a los pediatras, bueno, como principal, tener en cuenta que la lista de tumores que podían tener esto era amplísima. O sea, había muchos tumores que tal vez son más del adulto, pero hay muchos tumores como el neuroblastoma que son pediátricos. Entonces, la verdad que uno de estos pacientes les hace controles, les saca sangre muchas veces, son pacientes que están como muy sobre la mira, cualquier paciente que tiene un tratamiento oncológico, entonces, bueno, tener que se nos prenda la luz en algún momento uno que tiene una hipoglucemia, pensar en estas cosas, para eso también sirve que ustedes nos traigan, por ejemplo, esta actualización que nosotros no conocíamos. Y por otro lado, bueno, la verdad que obvio felicitarlas a ustedes y felicitar a todo el que se dio cuenta con un paciente tan gravemente enfermo en la terapia que había hipoglucemias que tenían determinada repercusión, ¿no? Porque la hipoglucemia es el fantasma siempre de déficit neurológico posterior con alguna condición prolongada. Entonces, realmente cambia muchísimo en un paciente poder determinar una hipoglucemia y corregirla, y si se va a repetir porque tiene una causa, como este en el caso, poder actuar antes y prevenir. Así que me parece que es súper interesante todo esto que trajeron hoy, que nos trae una nueva, digamos, un nuevo pensamiento para la práctica. Empecemos a mirar un poco más de cerca todos estos pacientes. No hay nuevas preguntas en el chat, así que vamos a ir terminando. Les agradezco muchísimo la presentación. La verdad que como siempre fue súper clara y brillante en toda la presentación clínica y después la discusión. Y bueno, seguiremos trabajando en conjunto en multidisciplina, consultando por supuesto al servicio endocrino. Y todo el resto lo vamos a esperar la semana que viene para una nueva presentación. Muchas gracias por estar de otro lado y nos vemos la semana que viene. Una cosa final, perdón, ya me olvidaba, el doctor Miguel del Valle me comentó que tuvo problema para entrar. Recuerden usar el link
que mandamos por mail todas las semanas para volver a entrar, porque tal vez con links previos hay problemas. Así que siempre que les mandan el link por mail del hospital, entren a través del link. Así que bueno, un saludo muy grande a todos y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias y felicitaciones a Meli, que hizo una lindísima presentación. Ay, esto se silenció. ¿Terminaste, Nati? Bueno, gracias a todos y felicitaciones especiales a Meli, que hizo una presentación muy linda. Gracias.